Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a abordar lo que tiene que ver las razones trigonométricas y sus respectivas aplicaciones. Primero que todo vamos a imaginarnos nuestro plano cartesiano y vamos a tener presente lo siguiente, la siguiente frase que les he dicho en clase: todos sentimos tantas cosas. Entonces, de acuerdo a la siguiente frase, vamos a recordar que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas van a ser positivas. En el segundo cuadrante, la única que va a ser positiva va a ser simplemente seno. Bueno, en el tercer cuadrante solamente va a ser tangente. Bueno, y en el último tangente, y en el último va a ser solamente coseno, en el último cuadrante, que es el cuadrante número 4. Recordamos lo siguiente: en el primer cuadrante, al igual que el cuarto cuadrante, nuestras identidades trigonométricas también se pueden descomponer en x y y. Para el primer cuadrante, x y y van a ser positivos. Para el segundo cuadrante, x va a ser negativo, qué pena con ustedes, y y va a ser positivo. En el tercer cuadrante, tanto x como y van a ser negativos, y en el cuarto cuadrante, x positivo y y negativo. En ese orden de ideas, entonces se plantea la siguiente situación. Suponiendo, tenemos acá una persona que se desplaza inicialmente 4 metros. Entonces acá hago la flechita o la marca, 4 metros en dirección este. Cuando vemos que solamente se desplaza en el eje horizontal, como ven en la regla, en este caso va a ser 0 grados. Segundo, dice que hay un desplazamiento de de 6 cuadritos o 6 centímetros, como quieran verlo, en dirección sureste. Si solamente dice sureste, noreste, noroeste o suroeste, es porque, como observan en la regla, va a ser 45 grados. Entonces dice que va a ser de 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cuadritos, o dicho de otra manera, su hipotenusa. Acá hay algo para tener presente de acuerdo a lo que se les ha explicado en las diferentes clases, y es que todos los ángulos divergen o salen del eje X. ¿Listo? Entonces, cuando vamos en el primero y segundo cuadrante, van en esta dirección, siempre hacia el eje Y, saliendo desde X, y en el cuadrante 3 y 4 parten también de X y se van hacia abajo. Bueno, es para que lo tengamos presente. Bueno, seguimos. En ese orden de ideas, vamos a medida que nos va diciendo el problema, vamos agregándole pues también las unidades respectivas. Y por último nos dice que, bueno, hubo un desplazamiento de 30 grados, en dirección suroeste. Entonces 30 grados, ubicamos con nuestro transportador 30 grados, partiendo, recuerden, desde el eje X, para que no nos quede mal, y en el origen. Entonces 30 grados, dice que fue un desplazamiento, digamos, de 8 unidades, 2, 4, 6 y 8. Entonces acá hago el vector, y como les venía diciendo, todos los ángulos salen del eje X y se van hacia el eje Y. En este caso, 30 grados suroeste, oeste. Bueno, acá es sur. Bueno, nos dice halle el desplazamiento final, ¿sí? La magnitud, o en su defecto las coordenadas de nuestro objeto o de nuestro elemento que se esté desplazando en estos tipos de situaciones. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es lo que acaban de ver en sus pantallas: es ubicar
ubicar los vectores o módulos. Cuando se entienden, o cuando se digan vectores o módulos, es lo mismo decir que la hipotenusa. Bueno, en este caso pues tenemos tres hipotenusas, ¿sí?, de nuestras situaciones o nuestro ejemplo. Y lo segundo es que pues vamos a descomponerlo tanto en X como en Y. Como les he indicado en ocasiones anteriores, para X el vector en X siempre va a ser de la siguiente manera: el módulo, ¿sí?, o la misma hipotenusa por el coseno del ángulo de referencia. Y para Y siempre va a ser lo mismo, pero con seno, el módulo pero multiplicado por el seno del ángulo. Recuerden que el ángulo que se está manejando en este tipo de situaciones son aquellos ángulos que salen, es decir, divergen, parten del eje X siempre y van hacia el eje Y, sea Y positivo o sea Y negativo. Bueno, como en esta situación. Bueno, continuamos. Entonces, lo segundo que hay que hacer es hacer una tablita para no tener inconvenientes, y vamos a descomponer como nos lo dice la situación. Entonces, lo hacemos por acá y nos queda organizadito. Entonces, vector en X o módulo en X y módulo en Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuestros módulos o nuestros desplazamientos por el coseno y por el seno. ¿De qué? Del ángulo que nos está diciendo. Entonces, en este caso vamos a tener presente lo siguiente. Como se dan cuenta, el primer desplazamiento, que era solamente 4 unidades hacia el este, pues le ponemos 4 y lo vamos a multiplicar en ambos lugares por el coseno del ángulo que se forma y por el seno del ángulo que se forma. Si ustedes identifican, no se ha desplazado en el eje X. Si no se ha desplazado en el eje X es por una sencilla razón, porque tanto el seno como el coseno valen 0 grados. Cuando sacamos la identidad de coseno de 0, pues va a ser, en este tipo de situaciones, va a ser 1, siempre y cuando lo tengamos en grados. Y el seno va a ser 0. Bueno, entonces, ya sabiendo ello, el primer desplazamiento va a ser 4 en X y 0 en Y. Vamos ahora con el segundo. Con el segundo desplazamiento. El segundo desplazamiento que nos decía en la situación o en el ejemplo era lo siguiente: 6 unidades, como se dan cuenta acá en la regla, eran 6 unidades en dirección sureste. Entonces el vector va a ser de 6 y se va a multiplicar tanto por el seno como por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo de referencia es 45 grados. Recuerden, vuelvo y repito, cuando no nos indique pues específicamente el grado, como es el caso noroeste, sureste, suroeste, noroeste, pues es porque es 45 grados. Entonces vamos a hacer la respectiva multiplicación. Entonces vamos a multiplicar módulo, que en este caso es de 6 cuadritos, 6 cuadritos, o 6 kilómetros, o 6 metros, como sea, por el coseno. ¿Pero de qué? De 45 grados. Y vuelve y juega 6 cuadritos, 6 unidades, por el seno de 45 grados. Siguiendo ese orden de ideas, entonces vamos a identificar un punto importante, y es, lo podemos ver desde esta perspectiva. Nuestro vector que están viendo en pantalla está en el cuarto cuadrante, o sea que la única entidad que va a ser positiva va a ser coseno. Entonces, si yo multiplico 6 por el coseno de 45, voy a obtener
una magnitud en x de 4,24. Ahí continúa, pero pues vamos a tomar las dos primeras unidades. Y como dice ahí, pues efectivamente el coseno de 45 que está en el cuarto cuadrante va a ser positivo. Entonces le ponemos positivo. Seguimos. En el caso de el seno, pues la única identidad que era positiva era coseno, pues entonces seno va a ser negativo. Esa podría ser una forma, digámoslo así, de verlo para obtener los signos respectivos acorde a cada uno de los cuadrantes. En este caso va a ser negativo nuestro seno. Que no, profe, ¿cómo se puede hacer viéndolo desde otra perspectiva? Como se está descomponiendo tanto en x como en y, pues simplemente le agregamos los signos que nos dice el cuadrante. En el cuarto cuadrante x es positivo, y es negativo. En el primero ambos son positivos. En el segundo negativo positivo, ¿sí? En el tercero ambos son negativos. Entonces, como para que lo tengamos presente, hay dos formas de verlo, entonces ahí se las comparto pues para que lo puedan revisar. Y por último nos dice, oiga, realiza un desplazamiento de 30 grados en dirección sur-oeste. Entonces volvemos a hacerlo, pero entonces ahora va a ser de 8 unidades por el coseno de 30 y 8 unidades por el seno de 30. Como es el tercer cuadrante, entonces el único que es positivo es tangente, los demás son negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a nuestro resultado final le vamos a poner negativo. Así de sencillo es. O en su defecto, que no, profe, quiero mirar, pues como se está descomponiendo tanto en x como en y, va a ser ambos negativos. Continuamos, entonces 8 por coseno de 30 va a ser 6,92 unidades negativas, y 8 por seno de 30 va a ser 4 unidades, pero en este caso 4 unidades negativas, teniendo en cuenta que están en el tercer cuadrante. Lo último que nos queda por realizar, que es muy sencillo, es operar, sumar los resultados tanto de x con x y los de y con y. Entonces acá lo subrayo para que se den cuenta y nos queda simplemente operar. Entonces 4 más 4,24 serían 8,24. 8,24 menos 6,92, eso nos da un resultado de 1,32 positivo. Volvemos, entonces esto sería el vector final en x. Y para y, entonces 0 menos 4,24, pues menos 4,24 menos 4 sería menos 8,24 para y. En ese orden de ideas ya tenemos la ubicación final de nuestro objeto, que se encuentra a 1,32 unidades en x positivo. Entonces 1,32, una unidad por acá sería, ahí estaría el 1,32, y en y dice que 8 unidades. Entonces 8 unidades, bajamos entonces 8 unidades a partir de ahí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en ese punto lo único que nos queda es que, sencillo, unir con relación al origen, y esta sería la ubicación final de nuestro objeto, o si estamos hablando de fuerzas, pues hacia donde se va el caucho, lo que sea, el objeto como tal. Y pues eso es todo. Bueno, pero dirán, bueno, si ya sacamos la componente tanto en x como en y, ¿cuál es el módulo? Pues utilizamos un Pitágoras, es decir, el módulo como tal es el resultado de elevar al cuadrado la componente en x y la componente en y. Cuando elevamos entonces 1,32 al cuadrado, lo sumamos con
8,24 al cuadrado. ¿Por qué lo digo así? Porque todo número negativo elevado en potencia par da positivo. Entonces nos da 69,64. Ese resultado, como lo ven en este instante, se le va a sacar la raíz cuadrada para un total de 8,34 unidades, que en este caso es el resultado de nuestro vector resultante. Entonces acá vuelvo a utilizar nuestra regla y vamos a mirar si efectivamente están las 8 unidades con 3 rayitas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el pedacito. Ahí efectivamente está en lo que nos indicaba. Bueno, cuando usted lo hacen en su cuaderno, efectivamente les va a quedar mucho más presentable, pero pues acá lo muestro para en forma digital para que se den cuenta. Y bueno, y ustedes se dirán en qué, o se preguntarán, ¿y a qué ángulo se encuentra nuestro vector resultante? Bueno, ¿a qué ángulo? Pues recuerden que vamos a mirar es el ángulo respecto al eje X. En este caso está aproximado de casi 80 grados. Serán 80 grados. Veamos a ver, utilizando pues también nuestras identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo se hace para hallar el ángulo? Simplemente vamos a sacar tangente a la menos 1. ¿De quién? De la componente en Y sobre la componente en X. O sea, el cateto opuesto por lo de SOC, K, TO, A, opuesto sobre adyacente, que es la tangente, y le vamos a sacar la tangente a la menos 1 o arcotangente. Entonces, tangente a la menos 1 de la componente en Y positiva 8,24 dividido 1,32, eso nos da un resultado de 80 grados. Efectivamente, 80,8 grados, que es 81, nos queda tal cual como lo esperamos y aspiramos a tener. Bueno, entonces recuerden tips para tener presente en este tipo de situaciones. Primero, si no se mueve en el eje X es porque son 0 grados. Si solamente se mueve en el eje Y, o sea, dice solamente dirección norte o dirección solo sur, es porque cuando miramos todo el ángulo es de 90 grados. Si nos dicen noroeste, sureste, noreste, bueno, es porque son 45 grados, como teníamos acá en esta situación. O si nos dicen el ángulo, recuerden, siempre parte, como les reitero, desde el eje X hacia el eje Y positivo o hacia el eje Y negativo. Bueno, entonces para que lo tengamos presente en general. Bueno, eso sería pues digamos una aplicación y pues para que les pueda servir en lo del problema de las islas del tesoro. Bueno, eso sería todo por el momento.